voy a explicar una de las últimas partes importantes de este tema, que es la acción que tienen dos hilos de corriente entre sí, ¿de acuerdo? Cuando llevan corrientes en mismo sentido o cuando llevan corrientes en sentidos contrarios. ¿Por qué sufre una acción uno contra el otro y viceversa? Pues vamos a ver, este hilo conductor, por el mero hecho de ser recorrido por una corriente, va a generar en sus inmediaciones un campo magnético, ¿de acuerdo? ¿Qué campo magnético nos interesa? El que genera justo donde se encuentra el segundo hilo conductor. Vale, para ello vamos a hacer la línea de campo correspondiente, que sabemos que es una circunferencia con centro en el propio cable. ¿Cómo vamos a saber el sentido? Haciendo la regla de la mano derecha, hacemos coincidir nuestro pulgar con el sentido de esa intensidad de corriente y vemos el giro en los otros dedos, que como vemos sería antihorario. Una vez llegamos aquí, hacemos, como hemos hecho en otros vídeos, una tangente a esa línea de corriente atendiendo a ese sentido, es decir, tal que así. Este sería el campo magnético que genera el conductor 1 en la zona donde se encuentra el 2. ¿Qué expresión seguía ese campo magnético? Pues sabemos que el campo magnético generado por un hilo era la permitividad por la intensidad que circula en ese conductor partido de 2pi por la distancia al punto de estudio, que voy a llamar D porque es la distancia entre conductores, ¿de acuerdo? Podéis llamarlo X como os dé la gana. Vale. Además sabemos que cuando un hilo conductor se encuentra en las inmediaciones de un campo magnético, se va a ver sometido a una fuerza magnética, ¿vale? ¿Cuál era la fórmula de la fuerza magnética? Voy a llamarla fuerza de 1 sobre 2 porque es la fuerza que va a generar este cable, ya que es el causante de ese campo magnético, ¿de acuerdo? Era igual a la intensidad que circula por el conductor en sí, que sería I2 en este caso, por el vector longitud, producto vectorial con el campo magnético existente. ¿Vale? ¿Qué era ese vector longitud? Era un vector que coincidía con la longitud del cable y la dirección y el sentido de la corriente, ¿de acuerdo? Vale, si nosotros vemos este dibujo, atendiendo a que los ejes, yo lo suelo llamar Y, X, Z, si en algún examen nos ponen ellos los ejes, seguid las indicaciones que os den, ¿vale? Ya haré varios ejercicios en los que hay veces que te dan impuestos los ejes y llaman a este Z y a este X, ¿vale? Pues atendiendo a eso, como vemos, el campo magnético está en el eje Z y el campo corriente, que en este caso, perdón, el vector longitud o corriente estaría en el eje Y, por lo tanto son perpendiculares, forman 90 grados. Si yo aplico lo que es un producto vectorial, sabemos que sería I2 por L por B1 y por el seno del ángulo que forman, que hemos dicho que es 90. El seno de 90 es 1, por lo que sabemos que esa fuerza va a ser la intensidad 2 por la longitud y por B1. Si ahora lo que hacemos es introducir la expresión del campo generado en esta fórmula, nos quedaría I2 por L por permitividad, intensidad 1 partido de 2pi por la distancia. ¿Qué va a ocurrir? Que la mayoría de las veces no nos dan conductores de una longitud determinada, nos dan conductores que llaman indefinidos, ¿vale? Y por eso muchas veces nos preguntan la fuerza por unidad de longitud, no la fuerza sin más. Por lo tanto, esta longitud la vamos a pasar dividiendo al otro lado. Entonces, la fuerza que genera el conductor 1 sobre 2 por unidad de longitud sería la permitividad por las intensidades que circulan por ambos conductores partido de 2pi y por la distancia que los separa. Es decir, esa fuerza es directamente proporcional a la intensidad que los recorre e inversamente proporcional a la distancia que los separa. ¿Vale? Este sería el módulo de esa fuerza. ¿Vale? Si hacemos algo análogo con el conductor 2 al 1, nos pasará exactamente lo mismo. Pero ¿cómo sabemos cuál es la dirección y el sentido? ¿Vale? Pues vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Atendiendo a esta fórmula de aquí, sabemos que tenemos que ir del vector longitud al vector campo por el camino más corto. Es decir, el vector longitud, como hemos dicho, coincide en dirección y sentido con la intensidad, así que nos fijamos en ese y vamos por el camino más corto, que sería este. El otro camino es todo este, pero es mucho más largo. Entonces hacemos coincidir nuestros dedos con ese camino y vemos que nuestro pulgar está señalando hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza que genera el conductor 1 sobre el 2 sería tal que así, y es una fuerza de atracción. Si ahora hacemos lo mismo aplicando estas ideas, pero del conductor 2 sobre el 1, nos quedará una fuerza de atracción en el otro lado. Lo vemos. Vamos a ver qué campo magnético genera este conductor donde se encuentra el 1. Hacemos la línea de campo correspondiente. Aplicamos la regla de la mano derecha haciendo coincidir nuestro pulgar con el sentido de la corriente de ese conductor, ascendente y por lo tanto este sería el sentido de la corriente, antihorario. Hacemos la tangente correspondiente atendiendo a ese sentido y veríamos el campo que el conductor 2 genera en la zona donde se encuentra el 1.
Y ahora vamos del vector longitud, que coincide en dirección y sentido con la intensidad, al campo por el camino más corto, es decir, siguiendo ese camino. Si lo hacéis, vemos que me aparece un vector que coincide con lo que me está indicando mi pulgar, que es hacia la derecha. Es decir, esta sería la fuerza que 2 ejerce sobre 1. Por lo tanto, conclusión, cuando dos corrientes circulan en el mismo sentido, generan o aparecen fuerzas de atracción en los conductores, ¿vale? Si aplicáis esto mismo que he hecho antes aquí con el conductor 1 sobre el 2 al 2 sobre el 1, llegaríamos a la misma expresión, solo que como vemos, los vectores son contrarios, es decir, tienen la misma dirección, que en este caso es la dirección del eje X, solo que uno va en el sentido negativo y otro en el sentido positivo. Es decir, el vector de la fuerza que ejerce 2 sobre 1 es menos el vector que ejerce el 1 sobre el 2, ¿de acuerdo? Pero el módulo es exactamente el mismo, por lo tanto no repito el proceso, ¿vale? Vosotros la mayoría de las veces aprendéis esta fórmula y ya está. Yo quiero que veáis de dónde viene, ¿vale? Vamos a hacer esto mismo, pero con corrientes que van en sentidos contrarios y veremos que ahora las fuerzas serían de repulsión. Vamos a ver el campo magnético que genera el conductor 1 en la zona del 2. Realizamos la línea de campo correspondiente. Vale. Aplicamos la regla de la mano derecha. En este caso nuestro pulgar tiene que ir descendente. Si lo hacéis, veis que el sentido de giro para allá, horario, ¿vale? Hacemos la tangente correspondiente, atendiendo a ese sentido. Este sería el campo que 1 genera sobre la zona donde se encuentra el 2. Y ahora, para ver la fuerza magnética a la que se ve sometida este conductor 2, iremos desde el vector intensidad, porque coincide en dirección y en sentido con el de longitud, que es el que entra en juego aquí, hasta el campo por el camino más corto. Si lo hacéis, veréis que vuestro pulgar está señalando hacia la derecha. Por lo tanto, esta sería la fuerza que el 1 está ejerciendo sobre el 2. Como vemos, en este caso es de repulsión, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo para ver el efecto del conductor 2 sobre el 1. Miro cuál es el campo que genera realizando la línea de campo correspondiente, realizamos la regla de la mano derecha, en este caso nuestro pulgar ascendente, vemos que el sentido de giro sería tal que así, es decir, antihorario, venimos por aquí, hacemos la tangente atendiendo a ese sentido, este sería el campo que está generando el conductor 2 en la zona del 1, y vamos del vector intensidad al vector campo de corriente por el camino más corto, es decir, por ahí. Si lo hacéis, veréis que vuestro pulgar está señalando hacia la izquierda. Vale, pues esta sería la fuerza que 2 ejerce sobre el 1. Conclusiones. Si lo intentáis vosotros, veréis que si hacéis que las dos intensidades sean descendentes, os queda este mismo caso. Si alguien tiene cualquier problema, me lo pone en comentarios y hago el vídeo correspondiente, ¿vale? Es porque es repetir básicamente esta misma idea. Si alguien necesita también que se lo haga directamente en la pizarra digital porque lo ve mejor, que me lo diga. Si tengo que repetir cualquier cosa, se me pone en comentarios y contesto las dudas, ¿vale? Pero simplemente como resumen, que no hace falta que os lo aprendáis de memoria, que es lo que tendéis a hacer, pero bueno, cuando tenemos dos intensidades de corriente paralelas y circulan en el mismo sentido, las fuerzas que aparecen en los conductores son de atracción, mientras que cuando tenemos dos corrientes de sentidos contrarios, las fuerzas que aparecen en los conductores son de repulsión. Y su módulo sería la permitividad por el producto de las intensidades que circulan partido de 2pi por la distancia, siempre y cuando me lo pidan por unidad de longitud, que es lo normal porque no son conductores de una determinada longitud, ¿vale?